todos los años lo digo, pero me parece aún alucinante montar un evento de 2000 personas y que en este año pues podemos estar en las sesiones, yo bastante cómodamente, o sea, ha sido algo que ha ido evolucionando, ha ido mejorando y con un grupo tan reducido de personas me parece una verdadera pasada, ¿no? Creo que hay que darle las gracias al equipo antes de empezar. Y luego también pues me gustaría pediros disculpas primero por este título de mierda que se me ocurrió para la charla, porque os agradezco un montón que hayáis venido incluso teniendo este título tan raro, ¿sabes? Eso de terminar los contenidos, de dejar el título al final y poderlo publicar a veces no transmite el contenido como toca, o sea que os agradezco que os fiéis del contenido. Y también disculparme a la gente que está detrás del panel, porque no veo un 30% de la sala y me vais a ver por el plasma a lo Rajoy. Entonces, pues bien, cualquier cosa me tenéis aquí para comentar lo que queráis. Bueno, yo me llamo Ricardo Borillo, soy @Borillo en Twitter y entre las cosas que hago profesionalmente, pues bueno, ahora mantengo un feed de noticias seleccionado en Twitter y en la web que se llama Programmer at Work, que es un poco también la marca que utilizamos para dar formación, consultoría, etcétera. Pasaros por allí, es un poco el resultado de los materiales que seguimos para mantenernos un poco al día. Y desde hace pues 1 año y medio estamos intentando promover un laboratorio en Castellón pues para validar ideas, hacer proyectos, intentar pues que algunas ideas que tenemos alrededor pues se puedan materializar. Se llama Start Wars y tenéis ahí la referencia. Pero bueno, hoy vamos a hablar, ya digo, aunque el título no lo transmitiera 100%, cuando hablábamos de la gestión de estado en el interfaz, me refería sobre todo a arquitectura de nuestras aplicaciones. La presentación está muy basada sobre todo en frameworks que estamos utilizando en la parte web, pero que por extensión, y lo comentaba ayer en la charla que presentaba, en otros ámbitos que se pueden extender también al desarrollo móvil y a otros aspectos. Luego, lo que comentaremos hoy es un poco de ámbito general. Y es que creo que la arquitectura en JavaScript, desde hace unos años, pues está siendo un ciudadano de segundo nivel, ¿no? Digamos, en la parte de desarrollo de aplicaciones en el front, pues está muy centrada en la evolución de los flujos de trabajo, de las herramientas, de los frameworks, y en muchas ocasiones nos dejamos un poco de lado lo que es la calidad del código, la arquitectura y cómo escalar aplicaciones que a día de hoy pues pueden empezar siendo una semilla pequeña, pero que con el tiempo pues van a crecer y se van a hacer realmente difíciles de gestionar, ¿vale? Y eso parece que no es una super prioridad ahora mismo, y en otras comunidades está más interiorizado. Luego, creo que desde la comunidad de JavaScript tenemos que hacer un poco una reflexión para intentar mejorar la manera en la que hacemos código, mantenemos código y nos defendemos de varios de los problemas que tenemos en las aplicaciones actuales. Y que algunos, pues sí, se solucionan con algunos de los frameworks o algunas de las tecnologías que tenemos, pero otros son simplemente de estructura, de cómo hacemos las cosas. Luego, esta presentación va de identificar básicamente esos 2 problemas generales que nosotros hemos detectado en el UI y ver cómo los podemos solucionar o cómo podemos atacarlos, ¿vale? Bien. Todo esto en el contexto en el que estamos de JavaScript, en el que hasta hace 4 días pues ni siquiera teníamos un sistema de modularidad claro. Ahora con las nuevas versiones, las nuevas versiones del estándar, pues ya tenemos imports, podemos modularizar el código y podemos ser más efectivos creando nuestras capas de abstracción, dejando que nuestro código esté clasificado de la manera correcta y que no esté todo mezclado de alguna manera. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poco con los distintos aspectos que os iré introduciendo. Si reflexionamos sobre cuál puede ser el problema a la hora de estructurar nuestras aplicaciones y gestionar todos los efectos que se producen dentro del interfaz, pues para mí son básicamente 2, ¿vale? Uno de ellos es el problema del DOM binding, ¿vale? Parece que es el que se ha solucionado más con los frameworks o se ataca de una manera más directa, pero bueno, básicamente se basa en el aspecto que toda la información que estamos manejando se encuentra de manera abstracta representada en un DOM, tanto la información, pues un poco de visualización, como también los propios estilos que conforman en el navegador un árbol de aplicación de estilos que hay que gestionar. Está claro que esto históricamente pues lo hacíamos un poco a manopla con las APIs del DOM y los tutoriales que manejábamos en aquel momento, ¿no?
pues básicamente pues un esquema muy espartano en el que teníamos que estar muy acoplados a la estructura del DOM para intentar gestionar lo que allí sucedía, porque el estado de nuestra aplicación, lo que estaba sucediendo, estaba directamente en el DOM, ¿vale? Residía allí y teníamos que interactuar con él. Y esto era bastante complicadete de tener un código pues realmente escalable y configurable con todo esto. Evidentemente luego empezaron a salir frameworks que aliviaron la tensión con parte del DOM, pero que no ayudaron mucho a la estructura de nuestro código, porque de nuevo pues estábamos muy acoplados a los eventos que allí se producían y a las acciones y estructura que teníamos en la aplicación. Y acabamos teniendo a la deltas de estas de jQuery con callbacks y encadenamiento de cosas que estaban pasando en el DOM y que no representaban para nada la lógica de mi aplicación, que es bastante agnóstica a que el único punto de datos que tengo en la aplicación está representado en un árbol visualmente o cualquier otra cosa. Luego, cualquier estructura, framework o tecnología que me acerque a estar acoplado con la capa de la vista, de esa manera, pues está de alguna manera también pervirtiendo mi diseño y haciendo que mi aplicación no pueda escalar de forma correcta. Otro aspecto muy conocido del DOM y del que se habla también mucho últimamente, es su velocidad. En realidad, muchas de las consultas las podemos hacer de forma efectiva, pero cuando estamos atacando de manera directa al DOM, mutando diferentes estados al mismo tiempo en diferentes lados, al navegador pues le estamos haciendo cierta putada, porque tiene que representar toda esa información de manera correcta, realizar un montón de recálculos, y todas esas operaciones de recálculo son las que son lentas en el navegador. Por lo que una de las guerras que estamos intentando luchar para desacoplarnos directamente del DOM es cómo gestionamos esos cambios de estado y cómo hacemos que esos cambios que hemos detectado vuelvan directamente a la interfaz y se puedan aplicar de una manera pues, eficiente, con un performance adecuado, ¿vale? De hecho, pues, claro, nuestra plataforma web se ha convertido en una plataforma móvil en la que además queremos un rendimiento de frames por segundo pues, que sea razonable para tener un feeling lo más parecido a una aplicación nativa a la hora de ejecutarse, ¿vale? Entonces, pues, tiempos que antes eran pues, bastante razonables, ahora hay que ajustarlos aún más y en el proceso pues, el navegador tiene que estar ejecutando todas esas operaciones, gestionando los estilos, revisando el layout, repintando, y lo que le estamos causando directamente con todos los cambios directos a la estructura del DOM son lo que se llama reflows. Es lo que cuando el navegador dice, madre mía, me han cambiado muchas cosas aquí, tengo que repintar todo esto y volver a poner cada elemento a su lado, porque si no, no puedo tirar adelante. Eso es realmente el problema de performance que tenemos inicialmente. Y aquí me gustaría introducir uno de los principales puntos que comentamos y que dentro del título de la charla y que nos lleva a solucionar ese problema de interacción con el DOM, de desacoplado y de mejora del rendimiento. Y es el concepto del Virtual DOM. El concepto del Virtual DOM me dice que si yo tengo una representación del DOM del navegador, pero la tengo en memoria, ¿vale? Tengo exactamente lo mismo reflejado. Puedo ser más efectivo para calcular los cambios si hago todas las operaciones sobre el DOM virtual que tengo en memoria. Entonces puedo realmente ver si ese cambio de estado produce una mutación en el árbol, cuál es el conjunto de nodos que cambian, y una vez lo tengo claro, porque solo son estos tres que sufren el impacto de esa mutación que estoy teniendo en el interfaz, pues puedo ser más efectivo para coger el árbol original, el del DOM, aplicar las modificaciones y poder hacer que el estado se actualice. Esto que mejora eficiencia, también mejora desacoplamiento del DOM. Es la base de proyectos como React Native o NativeScript, que lo que hacen es que pues, pueda desarrollar utilizando los mismos frameworks y las mismas herramientas que utiliza un web para hacer aplicaciones móviles nativas 100%, en las que las vistas ya no son árboles del DOM o vistas HTML que se renderizan en un WebView o en una vista web estándar, sino son vistas Android, vistas iOS, que nativamente mueven mi aplicación, pero de una manera declarativa, trabajando a partir de una abstracción más alta, siempre desde la parte de JavaScript y CSS, para poder aplicar estos cambios a un tipo de DOM que es bastante distinto al del navegador o al del dispositivo móvil, pero que en esencia tiene los mismos conceptos, maneja las mismas estructuras y sí, es verdad, tiene widgets diferentes y se comporta de manera distinta. Pero en realidad puede ser igual de efectivo manejando ambos.
y estoy a un nivel de abstracción diferente que ya no estoy directamente operando con el DOM. Luego, esta es una de las claves iniciales para empezar ese desacoplamiento que comentábamos. Entonces, pues bueno, como el DOM binding y las operaciones calculadas a partir del Virtual DOM han empezado a tener una importancia muy grande, los que no veis debajo, son una serie de frameworks, ¿vale? Tenemos por ahí a Ember, React, Angular, Elm, y estos son el tiempo pues, que tienen en algunos benchmarks para calcular operaciones basadas en Virtual DOM. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos varias implementaciones del Virtual DOM que ahora mismo se incorporan en la mayoría de los frameworks actuales, y aunque Elm es uno de los más rápidos, pues bueno, todos tienen un nivel bastante estándar, porque se está haciendo un trabajo muy serio, digamos, en optimizar mucho esta parte de renderización para que las plataformas elegidas de todo esto pues, puedan ser las que queramos. Me da igual un poco el framework en cada uno de los sentidos, el ejemplo era más general. Pero bueno, si la parte de desacoplamiento del DOM está bastante solucionada y ya podemos acceder a través de un Virtual DOM, ya no tenemos que acceder a los nodos directamente, pues, ¿qué pasa con el estado de la aplicación? El estado de la aplicación es simplemente cómo tengo los datos en un momento determinado en mi aplicación rica, qué evento se produce y a qué estado siguiente transita. Cómo se producen estas operaciones, cómo los almaceno y todo eso va a condicionar completamente la arquitectura que tengo de mi aplicación y cómo distribuyo mi código. De nuevo, partiendo de este DOM inicial del que hablábamos, pues, con toda la información distribuida que es el estado de mi aplicación, ¿vale? Tuvimos también una evolución con los atributos data, ¿no? Una manera de sobrecargar el DOM con cierta información de estado que permitiría hacer esa interacción. Pero bueno, gracias a Dios eso pues, fue evolucionando hacia otros modelos más MVC o MV estrella que se han ido denominando, ¿no? Que han implementado los frameworks actuales durante mucho tiempo. El problema con estas implementaciones es que nosotros estamos en un modelo en el que interactuamos con el navegador en base a muchos eventos, muchas operaciones que se están produciendo. Y mis vistas muchas veces pues, también están atentas a diferentes cambios de eventos en diferentes sitios. Luego la gestión del estado y de esas operaciones empieza a entrelazarse demasiado entre lo que es la estructura que implemento en mi framework y la que tengo reflejada en mis vistas. Porque en esta parte de la izquierda, pues bien, nos hemos preocupado mucho del binding, de tener el two-way binding o en un sentido, los frameworks, directamente así, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los datos a partir de ese momento? Cada vez que guardamos un estado, consultamos mediante una petición asíncrona información, dónde va a residir ese estado y cómo se va a gestionar a partir de ese momento. Pues si no lo hago de manera correcta o no tengo una arquitectura correcta para ello, este estado se va a quedar diluido entre distintas partes de mi aplicación, con lo que empiezan un poco los problemas en este sentido. Pues bien, como comentábamos, gran parte de este problema del DOM pues lo han venido solucionando los frameworks y ahora pues no voy a entrar en una discusión de si vamos a elegir uno de ellos o es más adecuado React en un sentido o Angular. Nosotros tenemos un poco pues nuestra línea de trabajo y en la presentación voy a seguir una de ellas, una al azar, ¿sabes? Que es la de React, pero solo porque veáis un ejemplo claro dentro de la estructura del Virtual DOM de a lo que me refiero. Bueno, esto es totalmente extrapolable a Angular en todos los conceptos, ¿vale? Bien, en una aplicación React lo que tenemos inicialmente es una estructura jerárquica como la que aquí os presento. Allí hablamos básicamente de dos conceptos, el de contenedor y el de componente, en el sentido de que siempre tenemos un componente inicial o contenedor que orquesta las operaciones entre los componentes que van debajo. De hecho, en React pues, se os lleva de alguna manera a que estos componentes que están bajo del contenedor principal sean... se va el micro por momentos, he intentado no moverme mucho, pero sean lo más estables posible, incluso implementado con funciones, etcétera, para que toda la lógica de recolección de estado y inyección de estado directamente a los componentes de abajo se puedan centralizar en un container, ¿vale?
Esta es una primera gestión de estado sencilla, en la que por lo menos la tengo concentrado en un punto determinado. Ese punto empieza a complicarse mucho de normal, ¿vale? Empieza a acaparar mucha información y empieza a tener que orquestar mucha estructura. Y de hecho tiene problemas bastante graves. Si dentro de la estructura esto es un container y esto es otro container y aquí se produce un evento al que yo quiero responder en otra parte del árbol, pues ya la he liado, porque a ese punto, si no paso el evento hasta todo el padre, lo vuelvo a pasar hacia abajo y empezamos a tener una estructura de aplicación también muy acoplada a las interacciones que se están produciendo. Y ese es el tipo de problema que queremos solucionar ahora. Digamos que todo esto se acopla muy bien con el DOM, tenemos el estado accesible, lo tenemos en la parte del framework, pero lo tenemos que estructurar bien, si no vamos a seguir teniendo problemas. Bien, y la principal dificultad, creo yo, un poco, es que, y la evolución de JavaScript también va en este sentido hacia ahí, es que en el medio en el que nos movemos, que puede ser una aplicación móvil o una aplicación web, lo que estamos gestionando sobre todo son streams de información y eventos. Estamos gestionando entidades más cerca de los paradigmas reactivos que los clásicos orientados a objeto. Entonces, la propia orientación del lenguaje y de los frameworks que se están produciendo, cada vez lo iréis viendo y lo estáis notando ya en todos los que están ahora, se está volviendo muy funcional, ¿vale? Todos están intentando ir hacia estados inmutables, combinación de funciones, porque en realidad lo que está pasando en el UI es que me van a venir muchos conjuntos de eventos y muchos streams de manera paralela, que tendré que procesar juntos y tendré que utilizar directamente en la aplicación. Luego, esa naturaleza del front hace que el tipo de desarrollo que hagamos quizás sea un poco diferente a cuando modelamos un dominio en la parte del servidor y las mismas herramientas pueden no ser válidas, ¿vale? De hecho, si esto ya nos huele un poco a funcional de las cosas que estamos comentando, pues todo lo que comentábamos también de gestionar el estado de la aplicación en un único punto determinado también nos hace hablar de otro de los conceptos básicos de la programación funcional, y es tener una única fuente de verdad dentro del estado determinado y no que el mismo dato, la misma información esté distribuida entre varias vistas y tenga que actualizarlas todas, o que no tenga de alguna manera controlado cuál es el estado actual. Esto nos lleva sobre todo a otro de los puntos del que oiréis hablar continuamente en estos frameworks, y es, pues vamos a intentar que todo sea inmutable en esta parte, que todas las transformaciones que se hagan produzcan eventos nuevos y estos se procesen por separado. Pues es exactamente por eso, porque el objetivo al final es, en muchas de estas implementaciones, es tener como un almacén central del estado de la aplicación en el que lo que hay en este momento representa el estado concreto que tengo ahora. Y cualquier mutación que se produzca en el interfaz, lo que derivará es en una operación que mutará ese estado global, y entonces ese estado transicionará a un estado completamente nuevo. Si yo lo hago de esta manera, puedo ser reactivo a esos cambios, puedo utilizarlos en las estructuras que hablábamos de streams dentro de la aplicación, y puedo hacer que esa naturaleza del tipo de aplicación que haga la pueda realmente aprovechar con las herramientas que ahora empezaremos a comentar, ¿vale? Luego, conceptos un poco de funcional por todos los sitios, un poco. Han habido varias charlas del tema de Redux. No voy a entrar súper en detalle en el tema de Redux, pero es el siguiente paso natural en la gestión del estado dentro de la aplicación. Aquí me gustaría también poner un warning, y es que es posible que con la gestión de estado de contenedores y componentes en vuestras aplicaciones tengáis suficiente. O sea que no tenéis que salir por la puerta y decir, no, ahora tengo que hacer solo flujo unidireccional de datos y tengo que poner Redux, pues no lo sé, a lo mejor no lo tenéis que poner, ¿vale? Es una complicación diferente, pero que me lleva sobre todo a una estructura de aplicación más escalable cuando las cosas empiezan a crecer, hay mucha gente tocando y el código se complica, ¿vale? Pero bueno, Redux puede ser para vosotros o no puede ser para vosotros. Lo importante es que el modelo de arquitectura que implementa está disponible para todos los frameworks. De hecho, es agnóstico, se puede utilizar desde JavaScript plano, y Angular, React, todos están implementando esos conceptos basándose en Redux o en modificaciones de este patrón, porque Redux no lo inventó, ahora veremos un poco hacia dónde ha ido. Si estáis interesados en aprender, hay un videocurso gratis de este señor, que es un crack, ¿vale? Que es Ben Lesh.
Pues vos, es que esos nombres tan cortitos y tal, Benless es el de RX, que lo tengo después y he hecho el mix ahí. Bueno, es súper crack, tiene un montón de materiales gratis y este curso está súper bien, os lo recomiendo, ¿vale? Pero bueno, allí lo que nos está contando de alguna manera es que en lugar de ir al modelo en el que teníamos el MVC en el que las vistas todos interactúan sobre todos los estados de la aplicación, pues bueno, aquí tengo mis vistas y si las vistas quieren realizar alguna mutación sobre ese estado global de la aplicación que comentábamos, quieren hacer algún cambio en un momento determinado, lo único que tienen que hacer es un dispatch de una acción. Y la acción es un comando. Es simplemente una estructura JSON que me dice el nombre del evento que se está produciendo y una serie de atributos en el payload. Si venís de background de orientación a objetos y conocéis el patrón comando, es básicamente una acción, es un comando. Es una especificación de una acción de cambio. Aún no la he producido, porque yo no gestiono el estado, lo gestiona alguien centralizado por mí, pero sí que voy a ser declarativo con él y voy a especificar realmente lo que ha pasado. Entonces, si esa acción que es declarativa, otro aspecto funcional hacia el que van estas estructuras, se recoge y se procesa, puede acabar consolidada en el estado global de mi aplicación, que dentro de Redux se le llama store y al final solo es como un JSON muy grande que tiene todo el estado de mi aplicación y en el que se van introduciendo estos cambios a partir de unos pequeños componentes que se llaman reducers. Los reducers al final es pequeños bloques de código que saben reaccionar a ciertos tipos de comandos. Entonces, con esa estructura tan simple de yo no cambio directamente el estado de la aplicación, sino describo cómo va a ser el cambio, lo que hacemos es desacoplarnos del estado y las vistas empiezan a poder gestionarse de manera totalmente inmutable, solo en base a properties, y cuando quieren cambiar algo, emiten comando y se acabó. ¿Vale? Ok, pues sin entrar en más detalles de implementación, esta es la estructura básica de este tipo de arquitectura que estamos empezando a aplicar en la parte de frontend y que cada vez se está extendiendo más a todos los componentes y todos los frameworks. Luego, es bastante importante conocerla y conocer también sus ventajas, porque todas estas interacciones que comentábamos antes entre componentes y containers, pues ahora simplemente se resuelven con el dispatch de acciones. Dispatch, y esos cambios posteriormente se aplicarán al interfaz, como con el Virtual DOM, que es la estructura que nos abstrae del DOM que estábamos comentando. Entonces, pues bueno, es una parte importante para conseguir ese desacoplamiento que comentábamos. De todas maneras, como hemos remarcado mucho que en el interfaz gestionamos sobre todo dos tipos de componentes esenciales, que era por una parte los eventos y por otra parte los streams, pues nos sucede muchas veces que no solo declarar una acción para que se vaya a ejecutar y que mute el estado es suficiente. Muchas veces necesitamos consumir datos de un servicio externo, realizar una petición al servidor antes de poder mutar el estado. O sea, necesitamos que pasen cosas asíncronas dentro de todo esto para que este estado se pueda alterar. Luego, no solo depende de nosotros, sino de interacciones con el exterior. En la estructura de Redux, lo que tenemos es, entre las acciones que se reciben y su incorporación al estado final, hay unos componentes que se llaman middlewares, que al final son trocitos de código que se pueden ejecutar antes de que las cosas pasen. Y ese es el punto en el que tenemos la capacidad de cargar datos del servidor, de enviar información, de alterar el estado hablando con servicios remotos. Entonces, si habéis entendido bien el flujo anterior que comentábamos de acciones, simplemente decir que antes de que se consolide el estado puedo meter mis peticiones Ajax o mis interacciones con el servidor, que sería un poco también el punto específico de hacerlo. Y no directamente en cada componente, cuando hago clic en un botón, que meto directamente ahí mi fetch tal, con mi promesa, con todo el código dentro del componente visual de interacción con datos remotos. O sea, acoplamiento contra el DOM lo tenemos que intentar evitar, pero contra las fuentes de datos también. Es bastante sorprendente ver cómo equipos que en la parte de back utilizan lenguajes orientados a objetos, hacen refactoring, se preocupan por el diseño, saben lo que es un patrón repository, no acceden a la base de datos a lo loco desde todos los sitios, ¿vale? Ahí sí que se cuida y en front nos lo saltamos, pero bueno, directamente desde los componentes accedemos al servidor, hacemos todo, ¿vale? No tenemos que acoplar directamente código de interacción con servicios externos con componentes visuales, evidentemente. Esta arquitectura nos ayuda sobre todo a separar todo eso, porque la interacción con el servidor no va a venir aquí, porque yo solo voy a modelar el cambio.
cuando en el middleware se reciba esa petición de cambio y eso conlleve una petición AJAX con sus promesas, sus WebSockets o lo que sea, se hará en un único sitio y será aquí, ¿vale? Y ya directamente no implementado en el middleware, ya que estáis y lo estáis haciendo bien, en el middleware os hacéis una llamadita a vuestro repository, que lo tenéis en un módulo diferente, porque es un patrón que podéis aplicar también en cliente. Y entonces pues lo modeláis y tenéis el código ahí aislado. Si alguna vez queréis cambiar, alteráis el API, pues vais a un sitio, tocáis a un sitio y ya está. Pero ahora queréis cambiar cualquier cosa porque tenéis que pasar un nuevo token por las cabeceras y tenéis 100.000 peticiones AJAX repartidas por toda la aplicación y es imposible, ¿vale? Luego, ahí tenemos una vía de mejora bastante clara. En esos middlewares podemos hacer de todo, ¿vale? Yo he hablado de peticiones AJAX que ahora entraremos, pero por ejemplo, uno de los middlewares más utilizados dentro de la parte de Redux es el logger. Simplemente para logar todas las acciones que están sucediendo. Aquí estoy viendo pues, todas las acciones que se van consolidando en el store, los payloads que se están recibiendo y cómo están las cosas. De hecho, hay una extensión para Chrome que me permite, aparte de visualizarlo, pues poder hacer, deshacer acciones, porque el tener un store funcional en el que solo aplicamos mutaciones y transitamos de estado, hace que podamos hacer control Z y ir hacia adelante. Podemos hacer time machine, podemos deshacer estados, podemos ir hacia adelante, porque cada vez, cada cambio produce un nuevo estado completo, ¿vale? Y si yo he guardado una referencia en no sé qué sitio y he alterado el estado global, pero no lo he mutado creando un estado nuevo, yo no puedo deshacer esa acción de una manera lógica, ¿vale? Entonces, estado más acción, nuevo estado. Con esa combinación siempre puedo deshacer y siempre tengo una trazabilidad de todo lo que ha pasado en el interfaz. Es un concepto bastante más potente. Esto seguramente sí que no lo veis de casualidad por allá, pero bueno, básicamente son algunas acciones, estos comandos que estábamos recibiendo, que son mutaciones de estado, que producen otras acciones que sí que son asíncronas y que se resuelven con la ejecución de una llamada remota o de la ejecución de una promesa, en definitiva. Luego, hay una serie de middlewares disponibles para que podáis hacer interacción asíncrona con el servidor sin violar el modelo de unidireccionalidad que estamos comentando y de gestión de estado. Bueno, las opciones son muchas, ¿vale? Entonces, la más básica que implementó este señor, que es el creador de Redux y ahora contratado por Facebook, ¿vale? Dan Abramov, implementó Redux, implementó React Redux, que es la integración de Redux con el framework, y implementó un montón de componentes que ahora están ahí. Pues bueno, uno de ellos es Redux Thunk, que simplemente es eso, es un middleware que cuando llega una acción te da la opción de poner ahí tu código asíncrono y entonces devolver datos. Luego ya puedo mutar el estado con datos que vienen del servidor. Muy sencillo, en realidad son muy pocas líneas de código. Pero si lo que queremos es algo un poquito más adaptado a la resolución de promesas de manera directa o resolución o asignación en esas acciones, tenemos una variación de ¿vale? Que es el Redux Promise Middleware, que es muy parecido. Además son bastante compatibles, podéis utilizarlos en función de cómo tengáis el código asíncrono en vuestra aplicación, os puede interesar uno u otro, ¿vale? Pero son súper parecidos y resuelven exactamente el mismo problema, y es hacer fetch al servidor y devolver datos de forma directa. Una aproximación un poquito más original no, bueno, más aprovechando las capacidades de ECMAScript 6 y posteriores para el trabajo con generadores, con generators, es Redux Saga. Redux Saga sigue una aproximación también similar a esta, pero para la generación de información de resultado utiliza generators. Entonces, la sintaxis es bastante más sencillita, es bastante más agradable. A mí la sintaxis de generators me gusta bastante. Pero bueno, estos, digamos, que gestionan streams convencionales, AJAX de petición de datos al servidor, si queréis decirlo así de una manera más plana, y tenemos una nueva implementación dentro de todo este escenario que lo que nos ayuda es a integrarnos con streams reactivos, con observables, ¿eh? Entonces, en realidad, voy a hablar un poquito más adelante del tema de RxJS, pero quedaros con el concepto de que en lugar de que cuando quiero hacer una interacción con el servidor, abro el código de la promesa y ejecuto los valores, tengo un sitio en la aplicación que declarativamente
especifica qué es lo que va a pasar con los datos de un stream determinado y yo lo único que recibo es un stream que para mí es una colección sobre la que puedo iterar, consumir elementos sin saber muy bien cómo se ha definido o en qué momento va a acabar o cómo se están generando los datos dentro, si vienen de un WebSocket. Es una abstracción para mí. Lo único que me dice es que me van a venir datos en el tiempo de una manera determinada, con lo que le estamos dando también un poco la vuelta a los efectos colaterales. Lo que intentamos es que yo pueda consumir un stream de datos, pero me da igual si los datos vienen por WebSockets o no. Yo no tengo que cambiar nada de mi aplicación. Ahora no. Ahora cuando quiero consumir ese stream, tengo que hacer la petición al WebSocket explícita, de alguna manera, con lo que alterar ese comportamiento es muy complicado, porque lo estoy definiendo yo en el punto de consumo y no quiero eso, ¿vale? Esto es un poco la manera de darle la vuelta. Lo lidera Ben Lesh, que ahora sí que es el que quería comentar, y están basados en las APIs de RX, en este caso de RxJS. El proyecto se llama Redux Observable y este Ben Lesh, que es un cachondo, se le ocurrió algún día que Redux sonaba como Three Ducks, ¿vale? 3 patos. Y, ¿sabes? No sé, vamos a hacer un logo para el proyecto, esto de Redux son 3 Ducks, no sé qué, y le ha puesto aquí 3 patos dando las vueltas. Bueno, la gente se le va la olla a mogollón a veces, pero bueno. En cualquier caso, sobre todo os lo comento para que lo tengáis en cuenta, el paradigma que hay detrás, tal, pero no para que lo uséis directamente en los proyectos, ¿vale? Si vais a introducir Redux porque ya tenéis un nivel de complejidad un poco más alto al que hemos comentado y ya paga la pena, el siguiente paso sería abstraerme de las interacciones con el servidor y hacerlo con una de las APIs que comentamos ahí, sería más que suficiente, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que el tema de observables está ahí. El problema de estas implementaciones, a mi modo de ver, es que cuando tienes una aplicación con React, Redux y todos estos componentes, estoy viendo demasiadas las tripas, hay mucha parte móvil, hay mucho wiring de cosas que tengo que hacer para que las cosas pasen, ¿no? Y a mí esa sensación me pone un poco nervioso, porque alguien que tiene que venir al equipo y tiene que empezar a entender mi código, se vuelve bastante loco, porque empieza a haber connects de Redux y map to props y mogollón de historias que son bastante complicadas al principio de entender. Luego, creo que podemos mejorar cómo estamos haciendo las cosas. Ahora, actualmente, se le puede dar una vuelta más, a nivel de arquitectura, creo. Voy a ser muy breve porque me estoy quedando un poco sin tiempo y voy a pasar un poco sobre cómo en nuestros proyectos, personalmente en nuestro equipo, hemos implementado todo esto un pelín utilizando Redux, pero basándonos en un concepto que para nosotros es muy importante, y es las arquitecturas basadas en mutaciones de estado. Entonces, para nosotros ha sido como una manera diferente de pensar, aparte de que usemos un framework o no, que distribuyamos los componentes de una manera o no. Y es que ahora mismo con el cliente, cuando estamos trabajando una aplicación, lo que estamos negociando con él o lo que él nos intenta transmitir, nosotros intentamos que sea cómo él ve que va a evolucionar el sistema a través de las mutaciones que se van produciendo. Yo quiero que él me cuente qué cambio desea hacer en el estado global de la aplicación para que el estado en la aplicación transite. O sea, con ese mindset, ¿no? Intento sacarle la información funcional de la aplicación, porque esa información funcional va a describir qué tipo de acciones tengo que definir en mi aplicación y, en nuestro caso, si usáis Agile y definís historias de usuario, define incluso el definition of done, los criterios que tiene que cumplir esa funcionalidad para que pase. Para nosotros es que una funcionalidad escrita tiene que recibir una acción de este tipo, otro de este tipo, y el estado final de la aplicación tiene que ser este. Y vemos la aplicación siempre de la misma manera. Los criterios de aceptación para hacer testing a partir de ahí son lanzo esto, espero este estado, ¿vale? Y esto nos ayuda a ser bastante más claros en lo que queremos que suceda a nivel de datos y nos permite probar la aplicación bastante más sencillo, ¿vale? No puedo profundizar demasiado más ahí, pero si tenéis interés lo podemos comentar. En ese estado, en esa implementación, nosotros consideramos los actions como comandos, que estábamos hablando, solo descripciones de datos que son modeladas como actions en Redux, que es lo que estábamos hablando. Pero con una salvedad, y es que no nos conformamos con que esos actions que van transitando por nuestra aplicación se queden en la aplicación. El modelado lo hacemos también pensando en la parte de servidor, y es que las APIs, por algún tipo de razón, cuando tenemos una aplicación rica que consume un backend, siempre tiramos por la opción de modelar los recursos en el servidor como REST, de forma directa.
¿Por qué? Pues no sé, porque en los frameworks lo ponen, REST está bien, es ligero y todo ese tipo de cosas. Pero yo no estoy implementando una API pública con REST. Luego, el tener que gestionar multitud de endpoints que a veces su definición es un poco abstracta, es una complejidad extra que no nos beneficia en nada. Luego, nosotros pensamos que este paradigma no aplica en este caso y no deberíamos de usar en ese contexto REST. Estoy siendo demasiado dogmático, pero ahora explico por qué, ¿vale? Nosotros, en lugar de muchos endpoints REST, lo que tenemos es un único endpoint en toda la aplicación, ¿vale? Un único punto de entrada al que llegan peticiones HTTP. Uno, no 200.000 endpoints REST, ¿vale? Y ese punto de entrada de la aplicación lo que hace es consumir los mismos comandos que se producen como mutaciones de estado en la interfaz, ¿vale? Ese mismo comando en el UI se envía al servidor y se recibe en ese endpoint. Entonces, se evalúa, hay una parte del código de la aplicación dedicada a ese punto, y ese punto lo que hace es decidir cómo se entra en mi modelo rico de dominio a través de uno de los adaptadores de entrada, ¿vale? Esto es un poco el concepto. No sigue esta arquitectura, pero la esencia de cómo esos comandos de alteración de estado llegan al servidor, cómo se procesan y cómo luego interactúan sobre un modelo de dominio es lo que define CQRS o en su base DDD también. Entonces, para nosotros es un patrón que, si fluye en la parte del UI y además puede fluir en la parte del servidor, unifica cómo hacemos las cosas. De hecho, los comandos les llamamos exactamente igual, la parte de front y la de back, ¿vale? Es un concepto que creemos que es muy potente, ¿vale? Si esos comandos, nosotros no lo necesitamos, pero si esos comandos los queréis generalizar y hacerlos súper potentes, pues en lugar de modelarlos con JSONs, con un nombre de comando y un payload, pues podéis probar GraphQL. ¿Vale? Me ha sorprendido también que no hubiera ninguna sesión en el CodeMotion de GraphQL, pero es un tema que está rompiendo un pelín la manera en la que interrogamos a la hora de conseguir datos a la capa del servidor. Para mí, simplemente GraphQL es una manera de modelar una query en una especie de pseudo-JSON que se han inventado entre Netflix y los de Falcor, de Falcor y Netflix y Facebook y GraphQL. Pero bueno, imaginaros que en lugar de enviar peticiones a muchos puntos REST, tuviera un lenguaje SQL para consultar datos de grafo, pues eso es GraphQL, ¿vale? De hecho, pues ahora tenemos que GitHub ofrece parte de su API disponible con GraphQL, con lo que hay una tendencia un poco a estandarizar cómo nos comunicamos con el servidor para consultar información o para transmitir estado. Para nosotros un comando es suficiente, porque seguramente no tenemos las mismas necesidades en ese punto, y esto es más complejidad. Pero que sepáis que el patrón que hay detrás, la idea que hay detrás y por qué se va hacia esa tecnología, ¿vale? Y GraphQL es single point, ¿vale? Single endpoint. Bueno, ahora sí que me estoy quedando bastante sin tiempo, pero bueno, la parte importante para nosotros es, en definitiva, reducir las partes móviles de la aplicación. No queremos ver todo ese wiring por todos los sitios, intentamos ver cómo poderlo camuflar mejor. De hecho, creemos que la tendencia en frameworks en la parte de UI está yendo un poco en esa línea. Y ahora, de nuevo, pongo otro warning, y es los frameworks que voy a nombrar y que os voy a enseñar son para que veáis cómo han implementado sus arquitecturas y no para que mañana los uséis, porque están bastante en fases iniciales, aunque ellos dicen que están production ready y tal, pero bueno, están cambiando mucho. Entonces, no los uséis, pero estudiad qué tipo de arquitectura implementan y por qué toman esas decisiones, porque luego el que los usa detrás, ¿vale?, no tiene que tomar decisiones del tipo, pues aquí haré actions y aquí tengo que conectar esto con esto. No, eso ya viene un poco definido en la estructura inicial y mi equipo puede ser bastante más productivo con eso. Pues bueno, todos estos frameworks toman ventaja de la definición de todos estos streams de una manera más reactiva, ¿vale? Yo me quedaría un poco con la esencia que os comentaba. En lugar de llamar a peticiones de datos, lo único que tengo es un tubo en el que en el otro extremo alguien de forma declarativa especificará qué es lo que tiene que suceder, pero yo lo veo como una colección. Puedo hacer map, filter, reduce, lo que quiera, que me da igual cómo se estén inyectando los datos. De hecho, esta definición me gusta mucho, y es, estos canales reactivos están basados en observables, y observable en realidad es solo una colección de elementos a lo largo del tiempo. Quiero decir, yo tendré ese canal abierto, y cuando se produzca algo, a mí me llegará algo. Pero me da igual cómo se está produciendo. ¿Viene por clics de la pantalla? ¿Viene por un WebSocket? ¿Viene por un...? No sé, alguien lo dirá en la aplicación, pero yo voy a reaccionar igual, porque me llegan los datos y tengo que hacer algo, ¿vale? Y esa es su potencia. Si no estáis muy introducidos a esta parte, esta charla me gusta especialmente de Ben Lesch, de Performance Without Compromise, que, aunque habla de rendimiento,
lo que intenta sobre todo es introduciros a las motivaciones de por qué utilizar estos canales. Porque ellos implementan cosas como el debounce en los canales, y es que si el usuario está a lo loco, venga a pulsar cosas, no las estoy enviando al servidor, sino que las estoy buffereando hasta que pasa un cierto tiempo, puedo enviar el evento, los demás sean cancelados. Tienen cancelación estos canales, cosa que en las promesas no tenemos. Si tú lanzas una promesa, adiós, eso ya al servidor y que pase lo que pase. Pero en local podemos cancelar y podemos hacer cosas como zip entre dos streams, o sea, muchas cositas más avanzadas que quizá no necesito, ¿vale? Entonces, si no las necesito, borrad esta parte de vuestra memoria. Pero si tenéis ese problema en realidad, echadle un vistazo porque mejorará sobre todo la calidad de vuestra arquitectura y va a quedar un código muchísimo más limpio y más declarativo. ¿Qué framework se basa sobre todo en los observables? Pues Cycle. Cycle se basa en el ciclo de generación de efectos colaterales y acciones que se producen en el DOM. Lo bueno que tiene también, aparte de la integración del Virtual DOM, es que implementa un poco toda la arquitectura básica que tenéis que utilizar. Vosotros no os encargáis del wiring. Las cosas pasan así. Vosotros definís los streams en un sitio, definís qué es lo que se tiene que hacer en otro, y la arquitectura sigue este patrón de manera directa, ¿vale? Es muy fácil cómo se implementa y parece curioso porque el concepto parece complicado. Pero en este curso que hay gratuito en Egghead, no sé, ¿cuántos conocéis esta web de Egghead? Muy bien, porque me parece la bomba, tío, los mejores de todo con contenido gratis, impresionante. Pues bueno, el Andrés Alts, que ha implementado Cycle, tiene un curso de todo esto en el que os explica cómo implementarlo en JavaScript desde cero. O sea, solo tenéis RxJS, pues vamos a hacernos Cycle. Y empezáis a ver cómo se construye la arquitectura, cómo se construye el framework y qué decisiones ha tomado. A mí me parece brutal. Pero es que tiene otro también de RxJS en profundidad, que también es gratis. Pues bueno, si os gusta el tema, os lo podéis ver. Y otra de las opciones, un poquito con cambios de más calado que tenemos disponible, es la de Elm. Realmente Redux lo único que ha hecho es implementar el modelo de Elm, ¿vale? La arquitectura de paso de eventos es exactamente la misma, la tomaron de aquí. Pero bueno, Elm ha ido un pasito más allá y quiere ser más funcional. Entonces lo que tenéis es que su sintaxis está muy basada en Haskell, y eso quiere decir que con un sistema de tipos mucho más potente, pues tenemos una serie de ventajas como un compilador muy predictivo, que nos da información muy impresionante de cosas que nos faltan en unas acciones que no están reflejadas en otra parte de la aplicación, ese tipo de razonamiento que en una aplicación JavaScript convencional no podemos hacer. Está en elaboración hace bastante tiempo y cada vez va teniendo un poquito más madurez, pero de nuevo lo que os diría es que os leyerais un documento que se llama The Elm Architecture, que describe un poco todo esto, pero no hace falta que tiréis vuestro código y os pongáis a usar Elm mañana, pero si la analizáis, en definitiva vais a ver que es el modelo de Redux. Tenemos las vistas, se producen acciones, las acciones mutan el estado y transforman cómo se está estructurando la información en la aplicación. Ellos le llaman Model View Update, que es esta parte de los reducers que tenemos en Redux. Luego, si habéis entendido un poco Redux, habéis ido a alguna charla de Redux hoy, el concepto de cómo afecta a vuestra arquitectura lo tenéis claro, luego todas estas implementaciones y arquitecturas de propuestas similares las vais a poder consumir sin ningún problema. Luego es bastante interesante. Bueno, para terminar, haciendo un poquito de resumen, hagamos una reflexión como comunidad que dedica esfuerzo a la creación de código en la parte de front, a adoptar patrones, a adoptar arquitectura, a separar las responsabilidades en la parte de la interfaz, los cambios que se producen de la parte más declarativa y de la interfaz, sobre todo, y veamos que en los medios donde gestionamos, como decía, eventos y streams, hay parte que nos aporta la programación funcional y algunos de los frameworks actuales que pueden enriquecer nuestra arquitectura y ayudarnos a hacer mejor código. Os había puesto esta frase sobre la simplicidad, que en realidad es lo que buscamos sobre todo cuando desarrollamos código, y aunque está bien que lo diga el señor Einstein, el discurso que creo que está un poco más cercano a nosotros es el de Rick Hickey, que es el creador de Clojure, que tiene una charla muy guay sobre Simplicity Matters, que bueno, es súper reveladora a nivel de cómo escribimos código y cómo hacemos las cosas. Entonces, pues bueno,
Por mi parte, simplemente recordaros que tenemos que seguir trabajando un poco en cómo hacemos arquitectura en la parte cliente y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. ¿Te ha gustado? ¿Alguien tenéis alguna cosa? ¿No?